Vamos a la palabra, queridos hermanos. Hoy le bajamos el telón a el profeta Habacuc. Estamos en el sermón número 8. Durante 8 semanas hemos transitado a través de la profecía del profeta Habacuc y hemos ido descubriendo un proceso profundo en la vida del profeta. Fuimos testigos de un profeta perturbado al inicio sin saber qué hacer con la realidad que estaba viendo en relación a su pueblo. Lo vimos contrariado en el silencio de Dios y ahí dijimos que el silencio de Dios habla. Y eso le llevó a importunar el cielo. Luego vimos a un Dios actuando frente al pecado del pueblo. La desobediencia tendría un alto costo. Y Dios inscribe a su pueblo en la escuela del dolor. Y el profeta se conmociona al no entender la respuesta no convencional de Dios frente a la dificultad en la que estaban viviendo. Y dijimos aquí y afirmamos muy bien, tarde o temprano Dios nos hará tomar conciencia de su presencia y de su gloria. Luego vimos una experiencia del profeta hacia su interior, porque Dios ponía a prueba quién era el Dios de su vida, y esa experiencia le devolvió paulatinamente la esperanza. Aquí él descubre que la existencia del pueblo de Dios no está en juego. La expresión "no moriremos" nos da a entender que Dios lo que va a hacer es llevarle temporalmente a esta prueba y devolverlo. Si aprendemos a conocer a Dios, no solo desde la perspectiva intelectual, sino a través de nuestra experiencia íntima, cotidiana, de esta experiencia Yadá, jamás veremos desde la calamidad las circunstancias en las que vivimos. Las circunstancias no pueden hablar de quién es Dios. Las circunstancias no pueden reemplazar la voz de Dios en tu vida. Tu espiritualidad, tu relación con Dios y con la Escritura traerá la convicción frente a este Dios eterno. Luego encontramos a un profeta con una actitud correcta para recibir una respuesta de Dios. Había superado el proceso del silencio de Dios y la visión calamitosa de la situación y ahora lo vemos con la actitud expectante, vigilante, como la de un centinela esperando la respuesta de Dios. Y Dios lo lleva a una campaña publicitaria con esta expresión: escribe la visión en tablas, públicala. Entonces, lo que afirmamos aquí es que la espera de la respuesta es la prueba que evidencia tu fe. Y al fin la respuesta llegó, y llegó de una forma tan contundente en el corazón del libro: mas el justo por la fe vivirá. Luego vimos los ayes de Dios, estos 5 ayes que nos llevaron a descubrir el corazón del pueblo de Dios y lo cruel, sanguinario e inmoral que tenían los caldeos. Y concluimos aquí lo siguiente: nuestra seguridad no está en las cosas temporales. El proyecto de nuestro trabajo no camina hacia el éxito momentáneo. Nuestra vida y nuestro sistema de creencia se debe fundar en la roca eterna donde deben reposar nuestras expectativas. Lo afirmamos con tanta claridad cuando lo descubrimos en Habacuc. Toda esta experiencia que el profeta ha ido acumulando le llevó a adorar a Dios y advertimos un cambio de lenguaje, aún en su adoración. Estaba ya adorando a Dios con la convicción de la victoria que Dios traería sobre su pueblo, aun cuando entrarían a un tiempo de prueba y de dificultad. En otras palabras, él anticipa en su corazón, en su entendimiento, anticipa la victoria. El oír la palabra y temer
volvió a enfocar al profeta en una cosmovisión bíblica de lo que estaba por ocurrir. Y luego nos encontramos con esta oración del profeta por un avivamiento, una oración desenfocada de su necesidad, y que en medio de la prueba que la roca eterna lo sostiene y lo preserva. Por eso nosotros vemos esta expresión: aviva tu obra en medio de los tiempos. En esta última sección encontraremos quizás el canto más popular que registra la Escritura, el que muchas veces se usa para proclamar el sostenimiento de Dios. Si ese faltara en algún momento, nuestra alegría quedaría incólume, ¿no? Por lo tanto, la sección que vamos a ver es del capítulo 13 en el verso 16 al 19. Número 1. Y le he titulado una reacción hasta los huesos. El verso 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la vez temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Sabe? Encontré una versión que nos puede ayudar para entenderlo mejor. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas a su voz. Me temblaron los labios. La carcoma me caló los huesos y se aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Es un poco más claro eso, ¿no? Aquí vemos a un profeta que el viaje por sus distintos estados en la profecía le permitieron al final tener una actitud correcta para oír la palabra. Al oír a Dios en medio de la dificultad son uno de los grandes desafíos para todo creyente. Cómo nos deshacemos de la circunstancia real en la que estamos y nos enfocamos en oír a Dios. Es un desafío. Por eso la fijación no debe estar en la circunstancia, sino en Dios, que es capaz de transformarlas. El profeta oye la palabra y esto le genera un estremecimiento en todo su ser, con una mezcla de temor y expectativa de lo que Dios hará. Aquí hay dos acciones que no muchas veces encontramos en los creyentes. El estar dispuesto a oír la palabra y permitir que ésta impacte tu vida. Esos aspectos es difícil encontrarlos en este tiempo. Más bien estamos más inclinados a ser oidores, olvidadizos de la palabra. ¿Sabe? Al oír la palabra y permitir que ésta impacte la vida hasta el punto de quedar quieto, observante, expectante a lo que Dios hará con sus enemigos. O sea, a ese nivel puede impactar la palabra en la vida de una persona. Atrás quedó el profeta intranquilo, desconcertado. La palabra le proporcionó la convicción necesaria para regalarse a la voluntad de Dios, que es perfecta. Déjeme repetirle esta frase. Atrás quedó ese profeta intranquilo, desconcertado. La palabra proferida por Dios, la palabra le proporcionó la convicción necesaria para regalarse, para rendirse, para doblegarse a la voluntad de Dios, que es perfecta. Número 2. La gloriosa canción, aún cuando lo pierda todo. Ese es el título del segundo punto ahí. El pueblo en ese entonces dependía de la agricultura como sustento vital y económico.
Las expresiones de este cántico desafían su propia teología, la propia teología del pueblo, su propia creencia. Y yo quisiera que también desafiaran nuestra propia teología. ¿Y cuál era esa? Donde está ese entonces la seguridad, ese entonces la seguridad de que Dios bendice a su pueblo, estaba siendo cuestionada. Esa convicción que tenemos que Dios está solo para bendecirnos, estaba siendo cuestionada. Estaba siendo enfrentada a una verdad insoslayable. Ahora, ¿qué pasa si en tu propia vida Dios decide en su soberanía no bendecirte y llevarte por el camino doloroso? ¿Cómo quedaría tu fe? ¿Cuál sería tu oración? Es más, ¿habría adoración? Son preguntas que nosotros necesitamos hacernos en este tiempo, cuando ya está terminando esta profecía en Habacuc. Déjenme repetírsela, por favor. Si Dios decidiera en su soberanía no bendecirte y llevarte por el camino doloroso, ¿cómo quedaría tu fe? ¿Cuál sería la oración? ¿Cómo quedaría tu adoración? Recuerde que lo que hemos dicho a lo largo de esta serie, hemos dicho que en un momento el profeta cambió su oración. Recuerde que esta expresión o esta palabra que nosotros encontramos, aviva tu obra en medio de los tiempos, en el capítulo 3, en el verso 1 y 2, es una oración que el profeta hace y ya la hace desprendida de la necesidad, de la crisis en la que está. Por eso que es pertinente preguntarse si entramos en una historia difícil, conflictiva en nuestra vida, ¿cómo quedaría nuestra fe? ¿Cómo quedaría nuestra oración? Si en realidad nos daría para adorar a Dios. La expresión en este cántico nos lleva a entender que el profeta no dependía de esos recursos, aun cuando para cualquiera eran vitales. Y no dependía de esos recursos para subsistir, que el gozo no dependía de cómo le iba, no dependía de si navegaba con viento a favor. La dependencia de Habacuc no estaba en sus recursos, sino en Dios, el proveedor y sustentador de los recursos. Déjeme explicárselo aquí. Aquí creo que el profeta supera la etapa de esperar y confiar en Dios por lo que nos puede dar y comienza a confiar en el carácter inmutable de Dios. Déjeme decírselo mejor. Aquí el profeta lo que hace es traspasar el umbral, superar la etapa. ¿Sabe cuál? Es de que confiamos en Dios porque sabemos que Dios nos va a bendecir. Sino que el profeta traspasa, como digo, ese umbral pensando en que aun cuando no me bendiga, aun cuando no lo haga, yo voy a creer en Dios porque conozco su carácter inmutable, porque Él no cambia, porque Él no varía, porque Él cumple su palabra, porque cumple sus promesas. Por lo tanto, no creemos o no debemos creer en Dios por lo que nos puede dar, sino porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es el Señor de los señores, porque Él es dueño del universo y tiene nuestra vida en su control. ¡Aleluya! Es esa la convicción en la que tenemos que tener. Hermano, yo te quiero llamar a superar esta línea de que yo sirvo al Señor porque Él me bendice. No, hermano mío, sirva al Señor porque Él es Dios y porque Él es digno de ser alabado. Independiente si suple tus necesidades o no. Aleluya. Espero transmitir muy bien esta parte, hermano,
Porque esa es la forma madura de servir al Señor. Cuando le conocemos, cuando traspasamos el límite de nuestras necesidades y le adoramos a Él porque Él se lo merece. Número 3. El Señor es suficiente. Ese es el título del punto 3. El Señor es suficiente. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Verso 29. 3 cosas en este versículo. 3 cosas. La primera, Habacuc no entró en una alegría infundada, en un optimismo desmesurado. Lo que encontró aquí es un Dios el cual es digno de confianza. En la desesperanza inicial, en la escuela del dolor, donde entrará aún en la inexistencia de los bienes vitales, la certeza es que Dios es digno de confianza. Por eso que el cántico es precioso. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y aunque falte producto del olivo y las vacas no den su mantenimiento, yo con todo eso me alegraré en Jehová. Me alegraré. Aleluya. Número 2. La expresión Jehová es mi fortaleza es un reconocimiento tácito. ¿Sabe qué? A la debilidad del profeta. Y debe ser la nuestra. Debe ser la expresión nuestra. Él es mi fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque yo reconozco ser débil. La debilidad del profeta, de la fragilidad humana, de la incapacidad que tenemos de vivir la historia de la redención con nuestra aparente capacidad. Aquí lo que queda al descubierto, ¿sabe cuál es? Es que somos incapaces de vivir nuestra vida en la historia de la redención, de sostener nosotros nuestra vida, nuestra fe. No somos nosotros capaces de eso. Dios, en su amor, en su misericordia, cuando nos cubre con su gracia y nos da la posibilidad de sostenernos en Él. Aquí nos toca rendirnos al Señor. Nuestra creencia de que tenemos alguna capacidad para empujar el propósito de Dios en la historia y en nuestra vida muchas veces se transforma en el obstáculo que Dios encuentra para poder hacer su obra y proporcionar los elementos necesarios que nos permitan rendirnos a Él. Escúcheme, no es tu capacidad, no se trata de ti. El Evangelio no tiene que ver contigo, el Evangelio tiene que ver con Dios, tiene que ver con su redención, tiene que ver con su historia, tiene que ver con lo cosmológico que es nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros somos parte de su historia, no somos su historia. Por lo tanto, lo que nos queda aquí es rendirnos a Él y dejar que Él haga su obra, y nosotros podemos ser solo la expresión de su obra. Aleluya. Rendirnos a Él, humillar nuestro corazón, aceptar nuestra debilidad como personas, como creyentes, para que toda la preeminencia, como dice el apóstol Pablo, sea de Él. Número 3. Nuestra vida no ha sido diseñada para el llano. Me pareció curiosa esta frase. Y en mis alturas me haces andar, dice el profeta. Esta verdad te debe presentar un desafío. Y vuelvo a decir a tu teología, porque no solo recibiremos lo bueno de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta expresión lo que hace es afirmar la vida dificultosa de un creyente.
La vida cuesta arriba que se produce o que se encuentra en la vida de un creyente. No nos es fácil vivir en este mundo, y el Señor Jesús lo oró en Juan 17. No te pido que lo quites del mundo, sino que lo apartes del mal. El Señor oró porque nos introdujo en un mundo de lobos rapaces. Recuerde que la historia de la iglesia nace en persecución y terminará de la misma forma. Por lo tanto, tu vida no ha sido diseñada para el llano, para lo plano, para lo recto, para vivir en lo plano. No, sino que Dios te diseñó para sortear la dificultad. Y por eso dice que tendremos nuestros pies como de cierva. La cierva es un animal que camina kilómetros y kilómetros, camina por peñasco, camina por caminos pedregosos. No hay un llano donde Él se pueda sentar. Así en nuestra vida, así en la vida del creyente, así en la vida del siervo sufriente que vemos en la Escritura, y así en la vida del Hijo de Dios. No, Dios nos dio a través del profeta Habacuc que Él es soberano, y Él va a actuar en tu vida y en la vida de la iglesia de acuerdo a su carácter y a su voluntad. Lo que nos queda en este tiempo, ¿sabe? En esta acción del profeta es rendir nuestro corazón a la santa y preciosa voluntad de Dios. Él es soberano. Él no dejará caernos en tierra. No moriremos. La iglesia no está en peligro. Nuestra vida seguirá mirando al Dios invisible. Por lo tanto, lo que nos queda en esta serie es darle gracias al Señor, porque Habacuc fue pertinente y vimos toda su experiencia que nos ayuda a madurar nuestras convicciones como hijos de Dios. Oremos. Señor, queremos darte gracias, Señor, porque a lo largo de estas 8 semanas, Señor, hemos podido meternos en una experiencia, Señor, profunda de madurez, Señor, en relación a nuestra propia vida, Señor. Y gracias porque hemos podido entrar, Señor, a Habacuc, donde nos habla, donde nos desafía, donde nos interpela, Señor, sobre una fe madura. Señor, una fe no quebrantable, una fe no apoyada en lo que vemos, una fe no apoyada en lo que recibimos, una fe no apoyada en una teología solo de recibir de Dios lo bueno, sino también el que en algún minuto la soberanía de Dios puede actuar en el sigilo, en la contra nuestra, o aparente contra nuestra, pero lo que Dios está velando es por su historia, es por su redención, es por su mensaje, es por su evangelio. Y gracias, Padre, porque nos has permitido mirarlo de esa forma. Señor, nos has permitido mirar que las circunstancias no cambiaron. El foco de la oración tampoco fue puesta en que cambiaran las circunstancias, sino lo que cambió fue la actitud, lo que cambió fue la visión, lo que cambió fue la forma de mirar lo que Dios estaba por hacer. Señor, gracias, porque hemos encontrado una palabra profunda, una palabra pertinente a este tiempo, que edifica nuestra vida para sortear, Señor, la confianza tuya que debe estar puesta en la roca inconmovible, que debe estar puesta en el carácter inconmovible de nuestro Dios, más que si Él es capaz de darnos o no, respondernos o no, hablarnos o no. Señor, te damos gracias y terminamos por rendir nuestro corazón a tu voluntad. Señor, heme aquí. Señor, henos aquí, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad y a aceptar, Señor, tu santa soberanía sobre nosotros,
sobre la iglesia, sobre esta nación llamada Chile. Señor, gracias por este tiempo y gracias por esta serie de 8 semanas. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús.